Tengan ustedes muy buenas noches, mis hermanos. Permítame saludarles en el nombre glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Muy contento de poder reunirme una vez más con ustedes para tener el estudio bíblico de la palabra de nuestro buen Dios. Hoy hablaremos sobre la Pascua, el simbolismo que tiene esta fiesta conmemorativa que realizaba el pueblo de Israel, donde ellos van a recordar sobre cómo Dios los sacó de la tierra de esclavitud de Egipto, para de esa manera ellos recordaran qué hizo, como dice nuestro Dios, para liberarlo de su condición. Y esto también aplicado a nuestra vida nos enseña, hermanos, que así como la Pascua enseñaba a los israelitas, como dice, su liberación de Egipto, de la esclavitud, también nos recuerda a nosotros, hermanos, nuestra liberación del pecado, hermanos, cuando Cristo Jesús murió como nuestro Cordero. Bien, vamos entonces a poder ampliar esta enseñanza y poder de esta manera aprender verdades que nos ayuden a recordar, hermanos, el propósito de la Pascua, y nos ayuden a cada uno de nosotros entender que, hermanos, en las Escrituras hay verdades profundas que nos revelan, hermano, que la obra de salvación no empezó, como dice, solo en los tiempos con los apóstoles, sino ya, hermanos, desde Génesis 3:15 se anunciaba pues cómo el hombre iba a ser salvado de la condenación del pecado. Vamos a orar, por favor, para poder aprender estas verdades. Padre Dios, en el nombre de Jesús, permítame presentarme al trono de tu gracia para rogarte y pedirte, Señor, que en este momento me permitas comunicar la verdad de tu palabra. Ayúdame, Señor, de una manera sencilla, clara y precisa, ayudar a cada uno de mis hermanos a poder entender esta parte de las Escrituras, para poder, Señor, llevarlo a nuestro corazón y guardarlo con ella, y podamos recordar, Señor, de que en verdad, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, donde tu sangre preciosa fue derramada a favor de los pecadores, y con esa sangre hemos sido limpiados de todo pecado. Permítanos, Padre, aprender estas verdades, rogando de tu bendición y tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy el mensaje será corto, no será largo, solamente 2 horas nada más. Muy bien. Vamos entonces a leer la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, y lo vamos a leer hasta el 8 para poder aprender, hermanos, verdades que nos van a ayudar, hermanos, a recordar. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, dice, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Muy bien. Es algo importante que las Escrituras
también, hermano, nos deja ciertas, vamos a decir, verdades para recordarnos, hermano, sobre la obra que ha sucedido a favor de nosotros y cómo nosotros debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. ¿Sabes? Un recordatorio siempre, hermano, nos lleva a recordar eventos que han pasado, donde nosotros podemos recordar situaciones que hemos enfrentado en la vida. De seguro, cuando uno va a un álbum y mira las fotografías, uno puede ver, ¿no? Sus fotografías de cómo era cuando era joven. Uno puede ver qué lugares ha estado, en qué tiempo, y cuando uno ve todas ellas, recuerda situaciones, experiencias, problemas, dolores, alegrías, victorias, premios, ¿no? Y cada uno de esos eventos nos ayudan, hermanos, a poder, como dice, tener alguna reflexión en nuestra vida para poder, como dice, a través de esa reflexión, poder hacer ciertos ajustes, cambios en nuestra vida para de repente no cometer los mismos errores que la vida nos ha traído en el tiempo. Muy bien, pero ahora las Escrituras nos pondrá una escena, un cuadro que es importante que lo miremos con atención, porque ahí podemos ver, hermanos, verdades básicas de la vida cristiana que en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, se revelan para ayudarnos a ver, hermano, como dice, a recordar la obra grande que Dios ha hecho a favor de nosotros, los que somos sus hijos. Y es mi oración que en esta noche usted pueda reflexionar y pueda recordar que gracias a una obra maravillosa de nuestro Salvador y Señor en la cruz del Calvario, hoy nuestra vida tiene un nuevo impacto, hoy nuestra vida tiene, como dice, un nuevo propósito, hoy nuestra vida puede, como dice, deleitarse de las bendiciones que Dios derrama cada día en nuestra vida. Empezamos entonces, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero, en los meses del año. Aquí cambia su calendario Israel. Hermanos, este era el mes de Nisan, el mes de abril. Y hermanos, en este día o en este mes, para Israel iba a ser el principio de año. O sea, ellos van a empezar a contar los años a partir del mes de Nisan. Entonces, esto era pues, hermano, para que ellos recuerden, hermanos, eventos fundamentales que ellos no pueden olvidar, porque esto era, como dice, la clave para que ellos puedan ser, como dice, adoradores permanentes, que perseveren en el temor de Dios, que no sean adoradores del momento, de un tiempo, y que esto debe pasar de generación en generación, porque era un mandato perpetuo para el pueblo de Israel. Y dice en el 3, el Señor le dice, di al pueblo de Israel, a Moisés, le dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La Pascua iba a ser el día 14, hermanos, de abril. Pero dice aquí que tenían que tomar un cordero y tenía que ser 4 días antes. El día 10 de Nisan tenían que, hermanos, tener ellos ya el cordero. Y este cordero tenía, hermanos, ciertas características que ellos no podían pasar por alto. Así que ya cada familia tenía que tener un cordero ya guardado, preparado. Tenían que estar con ellos 4 días
antes del día que se va a realizar la Pascua. Esto enseña, hermanos, que, hermanos, ellos tenían que convivir, hermanos, con el Cordero. Estas familias tenían que convivir con el Cordero. Y esto nos enseña a nosotros también, hermanos, de nuestra comunión con el Cordero. Amén. Y eso vamos a verlo también más adelante. Pero dice aquí, el 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser un animal sin defecto, o sea, un animal que no tenga ningún defecto, que debían traerlo ahí y tenía que ser macho macho sin defecto de 1 año. Esto simbolizaba, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, pues era sin defecto, sin pecado, no había pecado en él. Así que, hermanos, esto ya estaba apuntando, hermanos, al verdadero Cordero que iba a venir, hermanos, a favor de todos aquellos que le confiesen como Salvador y Señor. Así que le dice en el 6, lo que les dije anteriormente, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿ya? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Así que este cordero, que lo tenían 4 días antes, en el día 14, entre las 2 tardes, tenía que ser sacrificado. Y nuestro Señor Jesucristo murió también, hermanos, en la tarde. Amén. Y eso, hermanos, nos va avisando, hermanos, algunas cosas que iba a pasar en el futuro, hermanos. Pero aquí nos lleva a recordar algo: la sangre. La sangre tenía que ser, hermanos, dice en una parte, con un hisopo, eso lo va a decir, dice 12:22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Así que, hermanos, tenían que hacer algo. ¿Sabes qué tenían que hacer? Tenían que, hermanos, agarrar con un hisopo, y hermanos, y después pintar los postes de la puerta y el dintel de la puerta. Tenían que mancharlo, como dice, con la sangre de ese cordero que ellos habían guardado, hermanos, desde el día 10 para que lo sacrifiquen el día 14 entre las 2 tardes. Esto, hermano, nos habla algo interesante, porque la sangre, hermanos, es símbolo, hermanos, de la sangre que Jesucristo, hermanos, derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Así que antes que pueda mostrarles, hermano, que la sangre era necesario para que ellos se salven, así que aquí hay una verdad fundamental. Para poder hacer esta, como dice, vamos a decir, realizar la Pascua, se requería fe. Se requería fe. Primero, se requería fe para buscar un cordero. Y el cordero tenía que ser el mejor, el que no tenía defecto, y tenía que ser macho de 1 año. Tenía que ser algo especial, tenía que ser el mejor cordero, tenía que ser el que no tiene defecto, y eso era por fe. Y no solo eso, ahora tenían que sacrificarlo el día 14 de abril, tenían que sacrificarlo, y en el lebrío, en el lavatorio, hermanos, donde ponían la sangre, ellos tenían que agarrar un hisopo y empezar a, como dice, como a pintar el dintel y los
postes de la casa, que simbolizaba, hermanos, que gracias a esa sangre derramada de un cordero inocente, de un cordero que no tenía la culpa, que un cordero que no tenía, hermanos, por qué morir, muere en lugar, y gracias a esa sangre que se derrama, hermanos, el hombre sería libre, hermanos, de una muerte, de una condenación. Por eso es que cuando el ángel de la muerte, cuando vino, hermanos, el visitador, la muerte, viene, hermanos, no toca a ninguna casa donde ve la sangre. Esa sangre, hermano, que, hermanos, le libraba a un israelita, hermanos, de morir el primogénito. Entonces, cuando pasaba la muerte, no tocaba esa casa porque estaba protegido con la sangre de ese cordero inocente, con ese cordero que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pasaba la muerte, llegaba a donde no encontraba, hermanos, pintado con la sangre, entonces moría todos los primogénitos, hermanos. Y eso nos recuerda, hermanos, que Cristo Jesús tenía que derramar su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser liberados del pecado, de la condenación eterna. Que nosotros, hermanos, así como Él, como un cordero, tenían que ir, hermanos, a la cruz, morir en lugar del pecador. Eso es lo que simbolizaba. Cristo tenía que morir en la cruz, hermano. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es circunstancial. Ya se estaba anunciando, ya se estaba enseñando, hermano, que el verdadero cordero, Cristo Jesús, tenía que morir en la cruz del Calvario. Y esa sangre hace posible, hermanos, que todo hombre que confiese a Jesús como Salvador y Señor pueda ser librado de la condenación, hermanos, del pecado, de la condenación eterna. Con ello, usted y yo, por la sangre que Cristo derramó, éramos libres de la condenación eterna. Por eso, hermano, salvación nunca es por obras. Porque, hermano, la salvación exigía, hermanos, derramamiento de sangre. El libro de Hebreos, por favor. Capítulo 9, 27, si no me equivoco. Vamos, por favor, el libro de Hebreos 9, 22 dice. 9, 22 de Hebreos dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice la escritura 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay salvación, no hay liberación. Nadie puede ser libre. ¿Qué pasaba si un israelita decía: pero yo no quiero poner eso? ¿Quién va a estar buscando un cordero para poder ahí tenerlo 4 días y después sacrificarlo como dice, al día 14, 4 días después? ¿Quién va a estar haciendo eso? Si ellos no confiaban en que ese cordero era, pues, hermanos, un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer con ellos para liberarlos, porque esto simbolizaba no solo, hermanos, hacia el futuro, lo que nosotros hoy lo sabemos, sino que simbolizaba que alguien tenía que morir para la liberación, hermanos, de la muerte de los primogénitos, hermanos, de todos los hijos que había. Alguien tenía que morir, y simbolizaba, hermanos, esto para nosotros, que tenía que haber derramamiento de sangre. Y en Efesios capítulo 1, 7 nos vuelve a decir esto, la palabra del Señor, y así en varias escrituras dice. 1:7 dice, de Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, salvación, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo uno tiene perdón de pecados? ¿Cómo uno tiene salvación? Tuvo que suceder algo.
La sangre de Jesús tenía que ser derramado. Tenía que ser derramado, hermanos, la sangre de un inocente. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, la sangre, hermanos, era el precio que costaba mi redención, hermano. Como dice, mi salvación. La sangre de Jesús ha hecho posible que, hermanos, se pague el precio que merecía mis culpas, que merecía mi castigo. La sangre de Jesús dio, hermano, lugar a que usted y yo, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, dio lugar a mi salvación. Hermano, la ira de Dios vino sobre Jesucristo. Un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, un cordero, hermanos, puro, un cordero inocente, sin culpa, muere, hermanos, en lugar del pecador. Hermano, sustitución, muere como sustituto del que debía de morir. Y eso es lo que estaba, hermanos, simbolizando la Pascua, que ellos recuerden, hermanos, que la sangre, hermanos, hará posible que el hombre sea liberado. Por ello, aquí hay un tipo de lo que Jesucristo ha hecho a nuestro favor, hermanos. Y ahora, algo interesante es que la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios, capítulo 5, 7, nos dice bien claro, hermano, hoy yo no tengo que llevar un cordero, porque los israelitas tenían que hacerlo esto, cada año tenían que tener un cordero como dice, no debe tener defecto, sin defecto, entonces tenía que ser de un año y cada año tenía que recordar esa obra de liberación de la esclavitud que vivían en Egipto, tenían que recordar. Así que ellos cada año tenían que presentar ese cordero donde les recordaba, hermanos, lo que, hermanos, sucedió en ese día cuando fueron liberados de la esclavitud que vivían en Egipto. Y mira lo que dice la palabra, hermanos, hoy yo no tengo que presentar un cordero, hoy yo no tengo que estar llevando un cordero, hermanos, porque mi cordero, hermano, sin defecto, el cordero inocente, sin culpa, el mejor cordero es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cordero, hermanos, que hoy nosotros presentamos. Mira lo que dice Primera a los Corintios 5, 7, por favor. Primera a los Corintios 5, 7 dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, dice, sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Amén. Qué maravilloso, hermano, la palabra de Dios. Hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Él murió por mí. Él pagó el precio, el inocente por el culpable, hermanos, el santo por el pecador, murió en la cruz, hermano, no solo tuvo que morir, sino que tuvo que derramar su sangre preciosa para que yo pueda tener liberación del pecado, liberación de la condenación eterna, porque la paga del pecado era muerte, hermanos, y Cristo Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, hermano, tuvo victoria sobre la muerte, y el que cree en Él, hermanos, por fe, hermanos, tiene perdón de pecados. Por el fe en la obra que Él ha hecho, hermanos, el hombre tiene redención, salvación eternamente. Para ello el hombre debe arrepentirse
de sus pecados. Debe reconocer su condición, hermano, que era imposible por mí mismo alcanzar esta gracia. Era imposible por algún mérito mío poder recibir este perdón. Era imposible para mí, hermanos, poder presentar algo que pueda satisfacer, hermano, a Dios. No había ningún mérito para mí. El arrepentimiento me hace reconocer que yo no tengo ningún mérito, que simplemente yo merezco la condenación eterna. Pero la fe me dice: ven a Jesucristo, Él es el Salvador, Él es el Señor, y gracias a esa obra de Cristo, usted y yo hoy somos justificados, santificados, glorificados, solo por la obra de Jesús. Ningún mérito del humano. Ningún israelita tenía mérito. Ninguno de ellos tenía un mérito para decir: bueno, yo sí estoy libre. No. Ellos tenían que creer, hermanos, en esto que el Señor les había mandado. Porque si ellos no lo hacían, igual iban a perecer con los egipcios. De igual manera, hoy, si una persona no se arrepiente de todo corazón, no reconoce su condición, su miseria, no se aparta del pecado para venir a su Cordero, a Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz del Calvario, el hombre no puede salvarse. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. No hay nada, porque es la sangre de Jesús quien te limpia de todo pecado. En Juan capítulo 1 dice la palabra, versículo 29, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, les dijo cuando vio a nuestro Señor Jesucristo que venía a él, dice la palabra 1:29 del Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor, dice la Escritura. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice: he aquí, el que dice el Cordero, refiriéndose a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero pascual. Este es el Cordero que los israelitas un día presentaron como símbolo del Mesías que iba a venir. Este es el Cordero. Aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el que perdona los pecados. Jesucristo es el que perdona. Y aquí Juan con su dedo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios. Tú y yo, hermano, no teníamos ningún mérito para recibir esta salvación. Si Jesucristo no hubiera muerto, nadie sería salvo. Solo Jesucristo ha hecho posible. Jesucristo pagó el precio de mi condenación. Así que cuando uno reconoce a Jesús por fe como su Salvador, arrepintiéndote de tus pecados, Él nos justifica. Y justificación es que Dios me declara legalmente justo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no hay ninguna sentencia para mí. En mérito a mis méritos, no. En mérito a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, la justicia de Cristo que ganó en la cruz del Calvario me es puesta a mi favor. Así que Cristo, Dios me mira en Cristo. Yo estoy escondido detrás de Cristo. Yo estoy escondido detrás de Cristo. Porque Cristo, hermano, es el único que puede salvar al hombre. Sin Él no hay salvación.
cualquier obra que el hombre haga, hermanos, sin Jesús no vale nada. Igual el hombre está condenado. Amén. Solo la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace posible, hermanos, de esa obra grande. No solo me justifica, sino que me santifica. Esto quiere decir, me saca de las tinieblas, me aparta del pecado para ahora venir a Dios y vivir para Él. Por eso, una obra de Jesús en tu vida cambiará tu vida, transformará tu vida. Y por ello, hermano, otra de las características de una persona que ha recibido la gracia de Dios es que habrá gratitud en su corazón. ¿Por qué? Mira, si la obra de Jesús sufrió todo, hermano, por causa de mí. Y todo lo que soy, yo merecía la condenación eterna en el infierno. Y Jesucristo murió en lugar mío. Y gracias a esa obra yo soy libre. Lo natural es que nosotros vivamos agradecidos por una gran salvación que nadie lo puede conseguir si no es por mérito a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Qué precioso, hermano, qué grande es la palabra de nuestro buen Dios. Y cuando volvemos en Éxodo, nos muestra, hermanos, algo más para que recordemos, hermanos, la Pascua, para que el pueblo de Israel recuerde la Pascua y nosotros también recordemos, hermano, que esto era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer a favor de los hombres que le confiesen como Salvador y Señor. Dice, versículo 8 dice la palabra del Señor, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ahora, una vez que había muerto el cordero, la sangre de ese cordero tenía que ser puesto en las dos columnas, en el dintel, y ahora ellos tenían que quemarlo al fuego. No lo podían hacer en agua, tenían que quemarlo al fuego. Eso simbolizaba, hermanos, el juicio hacia el pecado. En otras palabras, hermanos, hay juicio para el pecado. Y al ser quemado bajo fuego, hermano, nos enseña, nos simboliza, hermanos, que el pecado tenía, hermanos, que pagar el juicio. Había un juicio por el pecado. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Así que ellos tenían que comerlo quemado al fuego. Segundo, dice, asada al fuego y panes sin levadura. Hermanos, los panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado. Así que dice panes sin levadura y tenían que comer desde el día 14 hasta el día 21. Tenían que comer panes sin levadura. ¿Para qué? Para simbolizar que el que entregaba, hermanos, su cuerpo por nosotros es sin pecado. Cristo no tiene pecado. Cristo es puro, hermanos. No hay ningún pecado en él. Simbolizaba la pureza, hermanos, de ese Salvador, hermanos, sin pecado. Pero también para enseñarnos que el cristiano, hermanos, debían de andar en una vida pura, hermana santa, apartada del pecado para Dios. Amén. Pero hay algo más, dice, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán, con hierbas amargas. Esto simbolizaba, hermanos, que, hermanos, Israel tenía que recordar que antes de ser libre, ellos, hermanos, vivieron en el pecado, vivieron, hermanos, en la esclavitud. Les recordaba la vida amarga que tenía fuera, hermanos, de Dios.
Lo mismo nos recuerda a nosotros. Las hierbas amargas nos recuerdan, hermano, que nosotros, hermano, antes de venir a Cristo, hermanos, nuestra vida era miserable. Nuestra vida era, hermanos, pues, hermano, de sufrimiento, de dolor, de esclavitud en el pecado. Las hierbas amargas recordaba, hermanos, a los israelitas de dónde salieron, hermano. También nos recuerda a nosotros de dónde salimos. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Una vida sin Cristo es una vida muy triste, muy difícil. ¿Cuántas personas, hermanos, esclavas del pecado, de la miseria? Hermanos, el pecado los ha llevado a la miseria. Así que, hermanos, cuando comían la Pascua con las hierbas amargas, les recordaba de dónde salieron. Hermano, hoy también a nosotros nos recuerda de dónde salimos. El pecado nunca hace feliz al hombre. El pecado nunca al hombre le dará satisfacción. Por eso, mi hermano, si usted dice que conoce a Jesús, si usted dice que usted le ha recibido como Salvador y Señor, usted no puede volver otra vez a las hierbas amargas, a la vida antigua, volver a donde usted ha salido de ahí. Por eso a veces me sorprende cuando alguien dice es de Jesús y todavía está deleitándose del mundo con su música mundana, hermanos, con su música, como dice, del mundo, con la forma de vida que vive. Él o ella está anhelando esa vida, viviendo esa vida. Entonces, ¿dónde está eso que te recuerda? A ti no te va a recordar nada porque tú sigues igual. Cuando yo vine a Cristo, mi vida antigua he dejado. Antes vivía atrapado en el pecado. Antes, hermano, hacía lo que el pecado me ordenaba. Pero cuando venía a Cristo, dejé todo lo que es del mundo para conformarme a la voluntad de Dios. Verdadera obra de salvación, hermano, es que usted se aparta del pecado, deja las tinieblas y viene a la luz, porque ese es arrepentimiento. Y no solo eso, sino que la obra santificadora de Dios en el momento de salvación, hermano, te saca de las tinieblas y te pone a la luz. Por eso es una obra maravillosa en tu vida. Por eso, si usted en verdad sigue todavía, como dice, disfrutando supuestamente las cosas del mundo, pregúntase, ¿usted le conoce a Dios? ¿Usted ha salido del mundo? ¿Usted te recuerdas más adelante cuando Israel, hermanos, los que estaban ahí, nos recordábamos que antes comíamos nuestras cebollas, nuestros melones, nuestros pescados comíamos, quisiéramos volver otra vez a Egipto? Un verdadero hijo de Dios, hermano, hoy anhela vivir para Dios, vivir para el Señor, quiere agradarle al Señor. Y hoy cuando pecamos, hermano, ya no nos sentimos bien. Ahora más bien queremos, como dice, disfrutar de la presencia de Dios. Queremos agradar a nuestro Señor. Por ello, hazte un examen. En el libro de 2 de Corintios 13:5 dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Por eso, hermano, salvación no es obra humana. Hermano, aquel que le conoce a Dios no es obligado. Aquel que conoce a Dios no le hace porque alguien le obliga. Aquel que conoce a Dios, hermano, se deleita en obedecer al Señor. Se goza en hacerlo porque el Señor cambió su vida, cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Esa obra grande de Dios, hermanos, es grande en su vida.
Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, la Pascua recordaba a Israel que alguien tuvo que morir en su lugar, hermanos, para que puedan ser liberados de Israel y para que no muera ningún primogénito, hermanos, de entre los judíos. Recordaba, hermanos, a ellos qué es lo que tuvo que ellos enfrentar, hermanos, antes de tener esa liberación. De igual manera, hoy también nos recuerda que Cristo murió en la cruz. El Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, murió por mí. Hermanos, y no solo murió, sino que derramó su sangre preciosa, y esa sangre me limpia de todo pecado, me libera de la ira de Dios, de la condenación eterna. Y hoy dice, justificados pues por la fe, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Me recuerda lo que el pecado hizo antes que yo venga a Cristo. Por ello un verdadero cristiano ya no puede decir que el mundo es su deleite. Por eso, mi hermano, puede ser que usted ignoraba esto. Entonces, si ignoramos, te digo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, dile, Señor, voy a dejar esto, saco todo esto, elimino estas cosas de mi vida, porque yo sí soy un hijo de Dios. Pero si no eres, ni te interesa lo que te estoy diciendo, ni te va ni te viene, tú seguirás viviendo tu vida, pero te equivocas, porque algo más sucede, hermanos, aquí, y dice la palabra en el versículo 11, para terminar, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo comeréis, dice, ceñido vuestros lomos, o sea, la correa, hermanos, dice el cinto, hermanos, puesto tus zapatos, y lo comeréis apresuradamente, porque es Pascua de Jehová. En otras palabras, hermano, simboliza, hermanos, que el cristiano debe estar listo para salir. ¿De dónde, hermanos? Cristo viene en cualquier momento. El cristiano debe estar con esa esperanza, porque la esperanza bienaventurada del cristiano es que Cristo viene, hermano. Esa es tu esperanza. No pongas tu esperanza en el presidente. No, hermanos, hoy día, hermanos, todos ellos, hermanos, siguen un orden y no un orden de Dios, hermano. Todo lo que viene, hermanos, va a ser peor. ¿Me entienden? Ellos no son nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo viene. Y el cristiano verdadero, su esperanza tiene en Jesucristo, que vendrá por mí y me llevará en cualquier momento. No sé cuándo, no sé en qué momento, hermanos, pero debemos, dice, esperar, debemos estar listos, atentos, hermanos, como para partir. Y esto, hermanos, así tenían que comer, para que ellos recuerden, hermanos, que deben estar listos para salir, hermanos, de ese momento de Egipto, pero también listos, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, usted debe, hermano, sentir una gran gratitud por lo que Cristo ha hecho por ti, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. Sin Él no tendríamos salvación. Sin Él no tendríamos perdón de pecados. Sin Él, hermano, no tendríamos una nueva vida en Cristo. Sin Él, hermano, no habría ninguna vida aquí, hermano, que pueda glorificar y alabar el nombre de nuestro buen Dios, hermanos. Por ello, en el nombre de Jesús, ¿cómo estás andando en este camino? Tu vida en verdad refleja la obra que Cristo ha hecho en ti. Ahora ¿te recuerdas por qué hacemos la cena del Señor? Para recordar el cuerpo y la sangre
el pan y el vino. ¿Recuerda? Nosotros simbolizamos dos cosas. Recordamos que Cristo tuvo que entregar su cuerpo, el Cordero Santo y sin mancha, y el vino nos recuerda que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por ello, hermano, cuando nosotros festejamos esto, no es, hermano, una opción para un cristiano. Todo cristiano, cuando celebra, hermanos, la ceremonia de la cena del Señor, debe estar presente, porque ello te identifica, hermanos, lo que Jesucristo ha hecho por ti. A veces me sorprende de cristianos cuando hablamos de la cena del Señor, dicen, bueno, no quiero ir, no me da la gana de ir, porque piensa, hermano, porque no entiende la obra, lo que estamos haciendo. No es simplemente agarrar un pan, agarrar una copita de vino, nada más, sino, hermano, eso nos recuerda que gracias a la obra que Jesucristo hizo por nosotros, hoy tenemos vida. Si no, estaríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios por su salvación. Gracias que Dios tuvo misericordia de mí. Y gracias a Dios porque tuvo misericordia de ti. Si le conoces, sírvele, hónrale, glorifícale, dale gloria y espera su venida, porque vendrá en cualquier momento. Dice la palabra, si el ladrón supiera cuando viene a robar su casa, el ladrón estaría esperando con arma, ¿no?, para detener al ladrón. Pero dice, vendrá como el ladrón en la noche, no sabrás cuándo. Nadie sabe, hermano. Pero el Señor ha prometido que vendrá. Y no vendrá por todos, vendrá por aquellos que verdaderamente están arrepentidos y que verdaderamente han confiado en Jesús como su Salvador y Señor. Y como les dije anteriormente, esta evidencia es la obediencia. Amén. Que Dios me lo bendiga. Este es el estudio de esta noche. Oremos, por favor. Padre eterno, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu palabra, bendígalo en cada corazón. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Padre, la obra grande que tú has hecho a favor de los pecadores. Has tenido misericordia de nosotros y hoy, Padre, por fe, por gracia, somos salvados y perdonados. Gracias, Dios, por esa sangre preciosa que has derramado a favor del pecador y que por esa sangre somos limpios de todo pecado. Padre, si aquí hay alguien que no te conoce, si aquí hay alguien, Señor, que no te ha recibido como Salvador y Señor, te ruego que lo salves. Te ruego, Señor, que le des fe y arrepentimiento. Y si aquí hay alguien que dice, Señor, que es cristiano y no está andando como tu palabra enseña, dale arrepentimiento, Señor, para que pueda tener comunión contigo, para que pueda, Padre, dar testimonio de su fe, para que pueda honrarte, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas obra grande en cada vida y que nos des corazón agradecido, Señor, por lo maravilloso, porque sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay salvación. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar, para salvar y transformar vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.